Se me va, se me viene, así no sé qué está Uy, es pasando. de Movistar. ¿Cómo? Es Movistar, seguro. No sé, la vecina me da internet, pero creo que lo está reiniciando ella. Pero yo le dije Ah, ya que estoy en uy, clase. caramba, qué pena. Ay, ojalá que lo puedas escuchar, pero de todas maneras lo vamos a grabar, pues, ¿no? Sí, pues, gracias. Ya. Lo que no me acuerdo es dónde me quedé. No sé dónde me quedé. Ay, esto es que se había para acá. Ya. No sé si me quedé después de la curva de titulación, creo que estaba, ¿no? O dónde, hasta dónde llegué. Con tantas cosas ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes dónde me quedé? Creo que por acá, después de aquí, que ya habíamos calculado el punto final. Luego, no sé si vimos esta parte. A ver, vamos a empezar de acá, pues, ¿no? Vamos a empezar de aquí para no... Ya. Entonces, la curva de titulación complexométrica, ¿no? Tiene varias características, digamos, que se parecen a las de ácido base y de precipitación, justamente porque todas son aplicando los mismos principios, ¿no? Digamos, menos logaritmo de la concentración de la especie que se titula, ¿no? Entonces, eh, la magnitud del salto, ¿no? En este caso va a depender de las concentraciones del titulante y del ion metálico, ¿ya? Entonces ahí es donde se va a diferenciar, digamos, bastante, ¿no? Claro, en la ácido base también era lo mismo, ¿no? También cuando ustedes tenían, por ejemplo, un punto 1 o punto 0,1 era muy distinta ¿no? La magnitud del salto, ¿no? Entonces aquí será más corta la transición de la curva, ¿no? Entonces, en diferentes sistemas con las mismas concentraciones de titulante y titulado, ¿no? Se puede tener un salto mayor cuando la constante de estabilidad del complejo que se forma es mayor. O sea, aquí las constantes de estabilidad son las que mandan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en sus informes ustedes han mencionado que el magnesio es prácticamente uno de los menos estables, ¿no? Entonces, por esa razón es que prácticamente el negro de hidrocromo es ideal, junto con, digamos, con una pequeña cantidad de magnesio, para hacer titulaciones de la dureza, pues, ¿no? ¿Ya? El resto de puntos se va a calcular, por ejemplo, de la misma forma que se calculan lo que hemos estado haciendo anteriormente, ¿no? Los puntos anteriores. Y si se aumenta la estabilidad de un complejo, que se ha formado 1 a 1, en un factor de 10 al cuadrado, el punto de inflexión o punto de equivalencia se va a desplazar una unidad de PM hacia arriba, o sea, del menos logaritmo de M hacia arriba, ¿no? ¿Ya? O sea, va a ser mayor, ¿no? Esto es muy importante, los requisitos para aplicación de las reacciones complexométricas en volumetría, ¿no? La reacción debe producirse rápidamente, este es muy importante, la velocidad en todas las reacciones que, digamos, que se emplean en volumetría deben ser rápidas. Este es un requisito general, ¿no? Para que la titulación se efectúe en un tiempo razonable y adecuado. Imagínense usted que fuera lenta y que usted tuviera que añadir gota a gota y estar agitando hasta que reaccione, sería muy poco práctico, ¿no? La reacción debe ser estequiométrica, eso sí es esencial. También esto es un requisito general, ¿ya? Que todas las reacciones deben ser estequiométricas, ya sean de gravimetría o de volumetría o en realidad de muchas, toda la base de la analítica es la estequiometría, ¿no? La base de los cálculos. No debe ser ambigua, o sea, no debe depender de las condiciones en que se realice, ¿no? Para disponer de un método de detección del punto final y permitir los cálculos, ¿no? ¿Ya? La reacción debe ser completa. Esto también es importante, debe ser completa, ¿no? Completa, por supuesto, teniendo en cuenta el equilibrio químico, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Digamos, se podría decir cuantitativamente completa, ¿no? ¿Ya? Que no es absolutamente tampoco, ¿no? El complejo formado debe ser estable en las condiciones en que se realiza la determinación, ¿ya? Esto es muy importante. Ustedes han visto, las personas que llevan laboratorio conmigo, han podido ver cómo cuando nosotros estábamos titulando, ¿no? Y teníamos una cantidad insuficiente de buffer, ¿no? O digamos, la fuerza del tampón tampoco no era la fuerza que nosotros necesitábamos, pero como no teníamos el amoníaco y el cloruro de amonio, nos vimos obligados digamos, a usar otro buffer, que también es bueno, ¿no? Y lo que se puede hacer, lo que nos está pendiente, es establecer la cantidad de la concentración de los dos componentes, ¿no? Del ácido bórico y del dióxido de sodio, en relación a la concentración de los componentes de amoníaco, cloruro de amonio, y los costos, ¿no?
de tal forma que si nosotros en volumen estamos adicionando más, ¿no? Sepamos que en masa y capacidad amortiguadora, ¿no? Se puede utilizar más, pero de repente los costos son los mismos o son menores, ¿no? Porque el ácido bórico y el hidróxido de sodio son más económicos probablemente que el amoníaco y el cloruro de amonio, ¿no? Muy, muy probablemente. Entonces, inclusive el ácido bórico es producción nacional, es producto nacional, por si acaso. En Arequipa se produce ácido bórico, ¿ya? Entonces, esto es importante porque prácticamente nosotros deberíamos tratar de tener no solamente alternativas por el hecho de que son controlados, sino también tratar de utilizar el producto nacional, tratar de desarrollar más nuestra industria nacional, ¿no? Nuestra química nacional. Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, no quiere decir que porque yo utilice, por ejemplo, 2 mililitros de cloruro de amonio y amoníaco, ¿no? El buffer que está acá, y utilice 7 del buffer que yo preparé, quiere decir que estamos utilizando más, solamente más volumen, no lo podemos ver así. Tenemos que verlo en concentraciones y en costos, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? En concentración y costos, y además también este buffer, digamos, tampoco ha sido eficiente en el sentido de que no se ha precipitado el magnesio, por ejemplo, que podría ser un problema en el caso de que fuera indispensable el uso de amoníaco cloruro de amonio, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Cuando uno hace una mejora o una adaptación, tiene que evaluar todo eso. Entonces, eso me queda a mí para evaluarlo después, ¿no? Ahora no tengo mucho tiempo, ¿ya? Entonces, podría ser una práctica a implementarse, ¿no? Y puede salir de ahí un artículo, inclusive, ¿no? Digamos, el factor que determina las posibilidades prácticas de una titulación, o sea, si es factible o no es factible, es el producto de la constante estabilidad por la concentración molar, ¿ya? Esta concentración es muy importante, ¿no? Debe ser como mínimo del orden de 10 a la 7, ¿ya? Para que la titulación dé resultados aceptables, ¿ya? Si no, pues prácticamente es como que va demasiado, la pendiente muy suave y no se puede detectar el punto final, ¿no? Como una gráfica, un gráfico que ha puesto Piero, creo que es, sí, Piero, en su informe, una gráfica muy bonita, donde hace una comparación de cómo digamos, la curva de titulación de un agente, digamos, multidentado, ¿no? ¿Ya? Un quelante, contra una titulación de, digamos, un complejo que se forma con ligandos simples, ¿no? Que prácticamente es una línea así, ¿no? Que prácticamente no se puede encontrar el punto de equivalencia, ¿ya? Entonces esa gráfica está muy bonita, ¿no? Felicitaciones para Piero que ha conseguido una bonita figura, ¿no? Que muy, muy, muy didáctica, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿sí? ¿Alguien me quiere decir algo? Buenas tardes, profesora, disculpe. Ah, ¿quién es? ¿Quién es? Profesora, sí. Ya. Uy, no hemos tomado lista. Después ya tomamos lista. Me avisan Ya, ustedes si me he olvidado. Ya. Entonces, miren, seguimos con los requisitos, ¿no? Es muy importante el número de etapas, justo lo que estamos hablando ahorita, el número de etapas en la formación del complejo, ¿ya? Debe ser el menor número de etapas posibles. Preferible que sea de una sola etapa. O sea, cuando tienen ustedes los complejos estos, digamos, con el EDTA, ¿no? Generalmente, y también con este tipo de agentes quelantes, generalmente es muy, muy rápida la reacción y prácticamente se ve el punto final claramente, ¿no? Mientras que cuando tenemos, justo como esa figura que había mostrado Piero en su informe, que se las voy a pasar la próxima vez, ahora no he tenido tiempo de sacar la foto, sino que Piero me la puede mandar de repente, está muy interesante, para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Miren, si el complejo se forma en 2 etapas, podría darse 2 puntos finales siempre y cuando las constantes de estabilidad sean muy distintas, que tengan una diferencia, miren ustedes, de 10 a la cuarta, 10 a la quinta, ¿no? Es una cantidad bastante grande que también nosotros lo mencionamos en el ácido base, ¿no? Cuando tenemos constantes diferentes en esta magnitud, podemos tener 2 saltos, ¿no? De manera similar a los ácidos dipróticos o mezclas de ácidos, ¿no? ¿Recuerdan lo que yo les mencionaba del ácido sulfónico, ¿no? Que el ácido sulfónico, debido a la humedad que queda, ¿no? En el alquil benceno, ¿no? No se puede librar de la humedad, tiene una pequeña cantidad de humedad, de partes por millón, pero sin embargo, esa humedad es suficiente para que al sulfonar con SO3, ¿no? Se forme también un poco de ácido sulfúrico.
Entonces es típico que en el ácido sulfónico haya alrededor de 1%, ¿no?, de ácido sulfúrico, alrededor de eso, ¿ya? Entonces, para poder titular el ácido sulfónico, se hace lo siguiente, miren, les repito esto para que ustedes tengan digamos, un entendimiento más claro, ¿no? Entonces, miren, este es un ácido base, pero igual les sirve de ejemplo, ¿no? Digamos, la constante de ionización del ácido sulfúrico, la primera, es prácticamente muy semejante a la del sulfónico. Entonces, esa primera etapa se da en un solo salto, no se distinguen las dos, se da un solo salto. Y más bien, el segundo protón del ácido sulfúrico sí es más débil. Entonces, lo que se hace es, tenemos una curva así, ¿no? Se está yendo de esta forma, salta el ácido fuerte, que son los dos, ácido sulfónico y ácido sulfúrico, primero, perdón, y luego, ay Dios mío, ya, y luego sale una pequeña curvita, un saltito chiquito así, ¿ya? Un chiquito, o sea, el primer salto es así, y el segundo salto es así, chiquito. Y ese segundo salto equivale prácticamente a la cantidad de ácido sulfúrico que está en ese, digamos, que está contenido en el ácido sulfónico. Y el segundo salto permite restar el volumen del segundo salto al primero, porque en el primero está el primer protón de ácido sulfúrico, y como son equivalentes, ¿no? Entonces uno le resta, al primer volumen le resta ese segundo, y ahí sale para el volumen necesario del ácido consumido por ese sulfónico solo, ¿no? Entonces, en una sola titulación, teniendo las dos curvas, se puede sacar contenido de sulfúrico y contenido de sulfónico, ¿ya? Entonces, esa es una cosa interesante, ¿ya? Y eso se determina electrométricamente, o sea, tiene su electrodo para poder encontrar las diferencias, ¿no? Las diferencias de potencial. Entonces, va registrando el pH, pues, ¿no?, el equipo, y grafica, inclusive, porque es un titulador automático, ¿no? Son unos tituladores que tienen prácticamente un procesador, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá también, en el caso de las reacciones de complexometría, ¿no?, se puede dar los puntos finales siempre que las dos constantes tengan una diferencia de este orden, ¿no?, entre ellas, ¿no? ¿Ya? Pero no es tan común, no es tan común esto, ¿no? ¿Ya? Más común es que las dos etapas de la titulación se superpongan, ¿no? Como les decía en el caso del sulfúrico con el sulfónico, ¿no? Y, por ejemplo, también en el caso del calcio y el magnesio. Prácticamente casi o sea, es difícil que se le pueda detectar el punto final del calcio y luego el punto final del magnesio con un solo indicador, como es el negro dirocromo, ¿ya? Por eso es que se tiene que precipitar al magnesio para poder, digamos, ver el punto final solamente del calcio, pero ya con otro indicador, ¿no? Porque ustedes saben que según lo que han visto en laboratorio, el calcio con el negro dirocromo no funciona bien, necesita el magnesio, ¿no? ¿Ya? Por sus estabilidades, ¿no? Entonces, y solamente se va a tener una transición muy poco definida, ¿no? No sé, es muy difícil. Incluso con un alto valor de una constante de estabilidad total, ¿no? No se asegura que una titulación sea satisfactoria en Venega, ¿ya? ¿Por qué? Porque la constante de estabilidad se va a dividir en otras dos, siempre y cuando tenga dos etapas, ¿no? ¿Ya? Y peor, pues, en el caso de que hubiera 3 o 4 etapas, eso es mucho peor, ¿no? Entonces, miren, la mayoría de ligandos inorgánicos son unidentados, ¿no? Por ejemplo, digamos, el cianuro, por ejemplo, ¿no? Es unidentado y es, pero más se utiliza, digamos, para complejar a otros, ¿no? Por favor, chicos, se dice complejar, ¿ya? No se dice acomplejar, ¿ya? La palabra acomplejar es un término psicológico. En una ocasión, cuando el doctor Ceroni era director de, no, ¿cómo se llama? Sí, director de escuela, ¿no? Director de escuela. Hablamos sobre eso y buscamos la información y sí, efectivamente solamente se dice complejar, ¿ya? Y acomplejar es término psicológico, ¿ya? Entonces, acá dice la mayoría de ligandos inorgánicos son unidentados. Por lo tanto, las titulaciones complejimétricas con estos ligandos están limitadas a muy pocos cationes, ¿no?
como en el caso de la plata, por ejemplo, que tiene número de coordinación 2, y el mercurio más 2, ¿no? Y su número de coordinación es más 4, ¿no? Entonces, los ligandos para este tipo de titulaciones, por ejemplo, son el cianuro, en el caso de la plata, ¿no? Y el cloruro en el caso del mercurio, ¿no? La mayoría de titulaciones complexométricas se basan en el uso de ligandos orgánicos multidentados, ¿ya? Y son varios, ¿no? No es solamente el EDTA, que forman complejos en una sola etapa, ¿no? Y sus complejos son de tipo quelato, ¿no? Entonces son mucho más estables, ¿no? Son mucho más estables. Y por eso se le llaman titulaciones quelatométricas, ¿no? Acuérdense de que le viene de cangrejo, ¿no? Es como el abrazo de un cangrejo, ¿no? Entonces, es más estable, digamos, que cualquier otro complejo, ¿no? Aunque también hay algunos que compiten con él, ¿no? Los indicadores. Acá también los indicadores son, digamos, sumamente importantes, ¿no? Y se les llama metalocrómicos, ¿ya? Estos permiten determinar el punto final de una titulación complexométrica de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, pueden dar lugar a la formación de un precipitado, ¿no? Por ejemplo, de uso de indicadores redos también. Hay otros que también pueden usarse indicadores redos. Hay métodos instrumentales, ¿no? Por algún cambio de alguna propiedad, o también por indicadores de metales, ¿no? Entonces, los indicadores de metales son los que más se emplean, ¿no? Es la técnica más difundida. Es indicación visual con indicadores que forman complejos, ¿no? Llamados indicadores metalocrómicos o indicadores de metales, ¿no? Porque en realidad están complejando al ion metálico y con al complejarlo tienen un color característico, ¿no? El indicador asociado al ion metálico tiene un color característico y cuando se libera, ¿no? Tiene otro color. Entonces, esa es la forma como trabajan estos indicadores. Y también dependen de sus estabilidades, ¿no? Porque también están formando complejos, ¿no? Acá tenemos cuáles son los requisitos para los indicadores que estamos empleando como metalocrómicos, ¿no? Generalmente. Como son complejos, también tienen pues, su constante de estabilidad, ¿no? Entonces, la constante de estabilidad del complejo, formado con el metal y el indicador, ¿no? Debe ser suficientemente alta para que no se disocie desde el inicio, porque si no estaría con el color ya del punto final, ¿no? Entonces, el indicador debe ser realmente estable, ¿no? ¿Ya? Pero, digamos, relativamente, para que no compita con el EDTA, ¿no? La constante de estabilidad del indicador metal, ¿no? Debe ser menor que la constante de estabilidad del complejo metal titulante, ¿no? ¿Ya? Como ustedes han visto en el caso del calcio con el EDTA, el magnesio con el EDTA, ¿no? Sus constantes son mayores que la del indicador negro de hidrocromo con el metal, ¿no? ¿Ya? Con el magnesio en este caso. Para que permita separar totalmente el catión del complejo indicador metal al llegar al punto final, ¿no? Entonces, si se ocurre la reacción del indicador desde un inicio, ¿ya? Y indicador metal, digamos, en este caso, por ejemplo, indicador magnesio, ¿no? Parte del magnesio, una pequeña parte, reacciona con el indicador y le da ese color rosadito, ¿no? Y después, al iniciarse la titulación con el EDTA, reacciona, por ejemplo, este caso el calcio, ¿no? Se termina el calcio y comienza a reaccionar con el magnesio libre. Y cuando se termina el magnesio libre, entonces el EDTA compite con el indicador por el magnesio, perdón, por el magnesio, en este caso, por el metal, ¿no? Que había estado complejado con él. Entonces, prácticamente toma al magnesio, o al metal en este caso en general, y deja al indicador libre y cambia totalmente el color, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, como yo les había mencionado, que aquí también, igual que en el caso de los complejos con EDTA, también se liberan iones de hidrógeno, ¿no? Entonces, es lo mismo que requiere el tamponamiento, ¿no? Requiere el tamponamiento. Entonces, ahí se está representando la reacción del indicador, ¿no? Como el metal más el anión del indicador, ¿no? Que forma el metal, ¿no? El complejo metal indicador, que tiene su constante de estabilidad propia, ¿no? Y esta concentración de metal
¿no? Va a ser prácticamente igual a la inversa de la concentración, de la constante de estabilidad, ¿no? Por del indicador en su forma asociada, ¿no? Entre la forma, digamos, libre, ¿no? Y en forma logarítmica, ¿no? Tenemos acá digamos, el menos logaritmo del metal, de la concentración del metal, ¿no? Logaritmo de la concentración de la constante de estabilidad, porque estaba inverso, menos logaritmo de esta relación, ¿no? A la inversa, ¿no? ¿Ya? Aquí está como en el mismo sentido, porque está con menos, ¿no? Con signo menos. Entonces, esta es similar a la ecuación de los indicadores ácido-base, ¿no? Ven ustedes acá, regresando, ¿no? Es similar a las ecuaciones de los ácidos base, ¿ya? Se parecen bastante. Y todas las consideraciones que se dijeron, ¿no? Con respecto a la visibilidad, ¿no? Entonces, ustedes han notado, por ejemplo, cuando hemos hecho la determinación de la dureza, que si nosotros no teníamos una buena amortiguación, ¿no? Un buen tampón, una buena concentración de tampón, se veía cambios en el color del indicador, ¿no? ¿Y por qué? Porque prácticamente el indicador también es afectado por la acidez, ¿no? Es afectado por el pH. Entonces, conforme nosotros vamos haciendo la reacción de complejamiento, ¿no? Se van liberando iones hidronio, y si no se consumen esos iones hidronio, entonces el indicador es afectado, ¿no? Es porque también son indicadores ácido-base, no solamente son complexométricos. Para que actúen como complexométricos tiene que estar un pH estable, ¿no? Si no, prácticamente comienzan a cambiar de color, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo, digamos, viendo cuánto se necesitaba de este buffer, ¿no? Como era un buffer nuevo, entonces hemos agregado una cantidad y después, al ver que estaba variando el color, agregamos más cantidad de buffer, perdón, y vimos cómo se revertió, ¿no? Se revertió el equilibrio. Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante, todas las reacciones, la mayoría de las reacciones, están en equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros alteramos el pH, se desequilibra. Si otra vez, digamos, agregamos el pH, digamos, el amortiguador en la cantidad necesaria, se revierte, ¿no? Entonces, por esa razón, es que si ustedes se han dado cuenta, la diferencia entre los volúmenes de una determinación y otra ha estado bastante pequeña. Si mal no recuerdo, 0,5. Y 0,5 mililitros. Para las condiciones en que hemos trabajado, sin balanza analítica, ¿no? Solamente con una balanza de 0,01 gramos de sensibilidad, que ya prácticamente el último decimal no vale, ¿no? Es incierto, es la incertidumbre. Se podría decir que el único que vale es el primero, ¿no? Entonces, no es nada despreciable el resultado, ¿ya? Quiero que ustedes vean después el método ASTM E200 que ha conseguido Elizabeth Genebroso, ¿no? Y nos ha pasado a todas las personas del laboratorio, que ahí hablan de cuando uno hace una titulación, debe tener criterios, ¿no? Para poder saber si es que, digamos, los valores repetidos, ¿no? De una valoración o de una determinación, digamos, de la concentración de una solución, son válidos, ¿no? Porque se ha hecho estadísticamente, se han visto las diferencias entre esos valores aceptables para una sola, digamos, de las repeticiones de una persona, o sea, la repetibilidad, mejor dicho, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, vamos avanzando con esta parte. Entonces, vemos que son afectados, ¿no? Estos indicadores son afectados por las variaciones de pH, por eso que igual que la misma reacción principal del EDTA con el catión o con los cationes, también ellos trabajan en ese mismo rango de pH, ¿no? Y justamente por eso es que se selecciona. Se busca el indicador en función de la estabilidad de ese indicador y de ese complejo que se está formando, ¿no? Y eso permite hacer, digamos, en diferentes rangos de pH, ¿no? Determinar distintos metales, ¿no? Y por eso también se requiere diferentes indicadores, ¿no?
y buffers, ¿no? Prácticamente son 3 cosas que se requieren, ¿no? Lo ideal sería que el valor del punto medio del intervalo de transición del color fuera idéntico al correspondiente al punto de equivalencia de titulación, pero ustedes saben que eso es bien difícil, ¿no? ¿Ya? En las titulaciones prácticas es suficiente que el intervalo de transición esté situado en la parte más pendiente, ¿no? La que está casi vertical, de la curva. Y la titulación se va a detener al llegar a uno de los colores límite, ¿ya? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando nosotros hemos estado viendo, a veces decíamos, no, este parece el punto final, pero vamos a medir el volumen de la bureta y le vamos a agregar una gota más. ¿Por qué? Porque al ser, por ejemplo, al tener 2 colores, el rojo cuando está complejado y el azul cuando está libre, entonces hay la posibilidad de una serie de tonos que se pueden dar por las proporciones que pueden haber de uno y de otro. Entonces, por esa razón es que se dice que el indicador, cuando está libre, es un colorcito celeste o azulito, pero limpio, no debe tener nada rojizo, o sea, nada violáceo. Entonces, por esa razón es que al llegar al extremo es el color puro, ¿no? Digamos, el color celeste o azul sin tonos rojizos. Entonces, por esa razón es que yo decía, bueno, este parece el color, pero vamos a tomar, anotar el volumen, pero le vamos a agregar una gota más a ver si es que el tono cambia. O sea, no es la intensidad, sino es el tono, ¿ya? Es el tono. Entonces, el tono queda libre del color rojito que le da ese violáceo. Entonces, ahí es donde se encuentra el punto final, ¿no? Entonces, ahí uno ajusta el volumen, ¿no? Entonces, y también siempre es importante agregar un poco de agua por las paredes del Erlenmeyer o del vaso antes de llegar al punto final, porque pueden haber salpicaduras, ¿no? De la misma, digamos, del titulante que no hayan quedado, que no hayan reaccionado, ¿no? Que se hayan quedado en las paredes, ¿no? Y también del mismo medio de titulación, ¿no? Entonces, como les decía, los indicadores reaccionan también con los iones hidronio, ¿no? Porque también son indicadores de ácido-base, son sensibles al pH. Entonces, ellos son realmente ácidos y bases o sales, ¿no? Sales de ácidos y bases. Luego, la estabilidad del complejo formado entre el magnesio y el indicador va a depender del pH, igual que depende la estabilidad del complejo, ¿no? Con EDTA, ¿no? O con otro complejante. Entonces, acá vemos y resaltamos esto, ¿no? El control de pH es crítico para que haya un buen funcionamiento del indicador metalocrómico y también del complejo con EDTA. Ambos son función del pH, ¿no? Van a depender del pH. Entonces, el negro de heliocromo, ¿no? Este es uno de los primeros, si no fue el primero, de los indicadores que se desarrollaron en este campo, ¿ya? En este campo de la complexometría. Es un indicador típico, de uso muy común, ¿no? En las titulaciones con EDTA. El negro de heliocromo, se le pone así, se simplifica así, para no tener semejante nombre, es un ácido triprótico, ¿ya? El primer protón es relativamente fuerte y los otros 2 son más débiles, ¿no? Siempre es así, ¿no? Y por eso se representa como H2D-, ¿ya? Tiene también, pues, también funciona como indicador ácido-base, justamente porque tiene iones hidronio, ¿no? Y ocurren cambios de color, ¿no? Y sus límites son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en pH 6 a 7, tiene un color rojo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, para que se interprete mejor lo que ocurre en la práctica cuando uno no agrega suficiente amortiguador, entonces miren, se va poniendo medio rojizo, ¿no? Va bajando el pH y se va poniendo rojizo, ¿ve? Entonces, aquí, cuando está ya, digamos, ha perdido un protón, ¿no? Ha perdido un protón, pasa a azul, ¿no? Está en un pH de 10 a 11, ¿ve? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? El indicador, como que está la forma libre, se le llama en este momento, ¿no? Para este rango, ¿no? Y después, aquí cuando es, digamos, mayor la disociación, ya prácticamente se empieza a descomponer, ¿ya? Se empieza a descomponer, ya no funciona bien, ¿no? Inclusive ya no hay, digamos, no se revierte el equilibrio, se descompone, ¿ya? Esto es importante, ¿no? No se puede trabajar a un pH demasiado alto con ¿ya? No se puede trabajar a un pH muy alto. Entonces, estos complejos del NET son rojos, ¿no?
pero tienen algunos tonitos distintos según el metal que sea, ¿no? ¿Ya? El pH de trabajo está entre 7 y 11, ¿no? Y ahí digamos, se cambia el color rojo del complejo metálico, ¿no? Al azul del indicador libre, ¿no? Indicador libre, el cual debe trabajar en medio tamponado. Esto es importante, ¿no? Ahora, una cosa que es esencial es conocer qué otras sustancias, ¿no? Pueden afectar al indicador. Por ejemplo, hay algunos cationes que lo afectan. Ahorita vamos a ver esa parte. Miren, algunos cationes forman complejos más estables con el indicador que con el titulante, ¿no? Entonces se tiene que buscar el indicador apropiado, ¿ya? No se puede usar este indicador para esos casos. Pero también esto genera un problema, ¿ya? Cuando los cationes están como impurezas, ¿no? Como trazas en las muestras problema, y el indicador va a reaccionar con ellos, ¿ya? Miren, ¿eh? El indicador va a ser prácticamente, va a formar un complejo tan estable con estas impurezas, ¿no? Que se va a quedar bloqueado, ¿no? Va a ser demasiado estable y prácticamente este bloqueo deja de ya no funciona, prácticamente, ya no funciona, es como que estuviera secuestrado, ¿ya? Y esto se da, por ejemplo, el cobre más 2 es una interferencia en esta reacción con NET, porque su complejo, cobre indicador, es muy, muy estable, se forma rapidísimo y se disocia muy lentamente, o sea, es súper estable, ¿ya? Igualito sucede con cobalto, níquel y hierro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la determinación de dureza en aguas industriales, ¿ya? En aguas industriales, ¿qué resulta? Que, digamos, ahí es posible que haya cobre, ¿no? Que haya hierro y una serie de compuestos más, porque, digamos, el agua circula por tuberías, ¿no? Por ejemplo, por tuberías, por sitios donde hay muchos metales, entonces es posible que tengan este tipo de problema, ¿no? Entonces, para hacer la dureza, se tiene que colocar en el mismo, digamos, inclusive usan unas pastillas muchas veces, no sé si ustedes habrán visto alguna vez, utilizan unas pastillas en las cuales está el indicador, sí, generalmente es el indicador, y en esas pastillas le ponen alguna sustancia que evite la interferencia, ¿ya? O también le agregan digamos, un aditivo a la muestra, ¿no? Que contenga, por ejemplo, cianuro en este caso, ¿no? De repente un complejo cianurado muy suave, ¿no? Para poder, digamos, no sé qué me están llamando. Un ratito. Un segundito, disculpen. Disculpen, me estaban pidiendo un dato importante. Disculpen. Entonces, miren, entonces, ¿qué pasa? Que para que no haya esa interferencia, ¿no? Se pone un agente que atrape prácticamente, ¿no? Al cobre, al hierro y a cualquier otro interferente que pueda haber, ¿ya? Entonces, se dice que está envenenado también, aparte de decir bloqueado, también se puede decir envenenado, ¿no? El indicador. Y esto les he explicado, creo ya antes, pero igual se los voy a repetir. Cuando yo llegué a la empresa donde yo he trabajado 21 años, ¿no? Cuando se llamaba Rayón Industrial, estaban haciendo un método de determinación de aluminio que estaba mal hecho. Lamentablemente, miren ustedes, hasta Sedapal lo estaba haciendo así. Todos en el Perú lo hacían así, ¿no? En las plantas de tratamiento de aguas, para poder analizar digamos, el sulfato de aluminio, cometían un error gravísimo. Utilizaban el negro hidrocromo como indicador. ¿Por qué? Porque había sido el primero y como se había establecido el método muy antiguo, entonces todos seguían con el mismo método. ¿Y qué pasaba? Que como el sulfato de aluminio siempre tiene hierro, ¿ya? Porque todas
en todas sus formas, así sea el tipo A, que es más blanco, tienen algo de hierro. Entonces, titulaban digamos, hacían la determinación, pero ¿qué resultaba con EDTA, no? ¿Qué resultaba? Que tenían que hacerlo rapidísimo, porque si no les salían puntos finales regresivos. ¿Y era por qué? Por la presencia de hierro. Entonces, cuando nosotros empezamos a participar digamos, en normalización, ¿no? Se vio que el método que utilizaban en Estados Unidos, ¿no? Era otro. Utilizaba no un buffer de pH 10, ¿no? Ni negro hidrocromo, sino un buffer de pH prácticamente 6,5, ¿no? Más o menos 5 o 6, que es para naranja estilinol, ¿no? Y entonces el naranja estilinol no tiene problemas con el hierro. Y entonces ahí nosotros lo investigamos y lo implementamos en el laboratorio, y luego también lo implementamos en Sedapal y otras empresas de agua potable, ¿no? Porque nosotros éramos proveedores justamente de sulfato de aluminio. Pero lo que hacían ellos era, antiguamente, titular de manera rapidísima, llegaban al punto final y ya está. Y eso consideraban que era el punto final. Pero al titular rapidísimo, ¿qué ocurría? Que no tenían, digamos, el volumen correcto. Cuando uno titula, tiene que ir bajando la velocidad conforme se acerca al punto final, porque si no, no deja escurrir la bureta. Entonces, ellos hacían las cosas rapidísimo, leían y ya estaba. Entonces, tenían ese error, ¿no? ¿Ya? ¿Y todo por qué? Para que no les salgan puntos finales regresivos. Entonces, ustedes, vamos a ver la parte de enmascaramiento. Ustedes dirán, ¿qué cosa es esto? ¿No? Algo se vio en Quali del enmascaramiento, ¿no? No es ponerse máscara como es ahora, ¿no? Como ahora que estamos todos enmascarados. No. Este es un proceso que controla las sustancias interferentes, ¿no? Por medio de la adición de un reactivo adecuado. En realidad es como un secuestro, ¿no? Más que un enmascaramiento viene a ser como un secuestro, ¿ya? Sin tener que separar del medio a la sustancia. O sea, no es, por ejemplo, una precipitación y digamos que el precipitado se retire, no se le considera enmascaramiento. Lo que se considera enmascaramiento, más que nada, es el proceso en el que la sustancia interferente es, digamos, bloqueada de alguna forma, pero no se separa del medio. ¿Y por qué se dice esto? ¿Por qué se hace esto? Porque cuando uno, digamos, precipita una sustancia, ¿no? Esa sustancia no precipita sola, precipita arrastrando, ¿no? Parte de los compuestos, de los componentes, inclusive del agua, que están en el medio. Entonces, ese tipo digamos, de separación no es conveniente, ¿no? Es inconveniente. Tiene todos los problemas de las determinaciones, digamos, gravimétricas, en las cuales hay el problema de oclusión, de absorción, ¿no? Todo ese tipo de problemas de coprecipitación o hasta de posprecipitación, ¿no? Entonces, eso no es lo mejor, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de lograr el enmascaramiento? Aquí he mencionado por precipitación, pero en realidad no se tendría que retirar la sustancia, ¿ya? No se debería retirar la sustancia. Si en caso se hace por precipitación, la sustancia no se debe separar del medio, ¿no? Pero de todas maneras es la menos indicada. Las más usadas son oxidación, por ejemplo, ¿no? Oxidación de una sustancia. Si yo, por ejemplo, tengo una sustancia que está oxidada, ¿no? Y agrego un agente oxidante, no va a reaccionar, pues, ¿no? También puede ser por reducción, puede ser por formación de complejos, ¿no? O por la combinación de todas estas técnicas, ¿ya? Entonces, este proceso de enmascaramiento, ¿no? Es un proceso que es muy, muy importante en la química analítica, ¿ya? Y lo estamos estudiando aquí, no porque solamente sea por formación de complejos, sino porque es el método más importante, ¿no? Que el más usado, ¿no? En este caso, por complejamiento, ¿no? Y el EDTA y otros agentes ligantes son muy utilizados como agentes enmascarantes, ¿no? Entonces, la titulación del magnesio con EDTA se efectúa a pH 10, y en esas condiciones el bario y algunos otros metales reaccionan con el titulante, ¿no? Entonces, para evitar la interferencia se agrega sulfato de sodio, por ejemplo, y se precipita el bario como sulfato de bario, pero se deja allí, no se retira, ¿ya? La titulación se efectúa en presencia del precipitado, ¿ya? ¿Por qué? Si se filtrara ya no sería enmascaramiento, sino una separación, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que diferenciar.
Por eso les pongo este ejemplo, porque es un ejemplo en el cual, a pesar de haber una precipitación, no hay separación del precipitado, ¿ya? Porque el precipitado es bastante inerte, ¿ya? Entonces, y acuérdense ustedes que el precipitado tiene tendencia a absorber sus propios iones más que los otros iones, ¿no? Y de todas maneras, el EDTA, prácticamente, conforme uno va agregándolo y va agitando, ¿no? Está como limpiando, se podría decir, la superficie del precipitado, ¿no? Pero no lo disuelve, porque este precipitado de sulfato de bario es súper insoluble, súper inerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es necesario ni conveniente separarlo porque prácticamente sería un problema, ¿no? Se estaría perdiendo prácticamente parte digamos, de la muestra, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? El enmascaramiento por precipitación tiene todos los inconvenientes de los métodos gravimétricos, por eso es que no es muy usado, ¿no? No es muy usual. Esa coprecipitación, ¿no? Lo que les mencionaba, de la sustancia problema o el titulante, ¿no? La presencia de precipitado también puede interferir para ver el punto final, ¿ya? Entonces, no es muy usual, se evita, ¿ya? Se evita este tipo de enmascaramiento. Entonces, lo que sí es un poco más usual, pero solamente en el caso de especies que puedan oxidarse o reducirse, ¿no? Es el uso de reacciones redox, ¿no? Por ejemplo, el hierro 3 en presencia de cromo 3, ¿no? Puede determinarse gravimétricamente precipitándolo con amoníaco, ¿no? Y siempre con su cloruro de amonio, ¿no? El cromo 3 interfiere, pues, al precipitar también, ¿no? Pero si uno, por ejemplo, oxida al cromo 6, ¿no? Al cromo 6 en forma de cromato o dicromato, según el medio, ¿no? Entonces no se va a producir la interferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cromo va a quedar pasivado, digamos, ¿no? No va a precipitar como hidróxido, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el arsénico más 3 se suele oxidar a más 5, ¿ya? Porque el arsénico 3 interfiere en otros casos, ¿no? Según, digamos, en unas determinaciones, ¿no? En alguna determinación. Después, por ejemplo, se puede reducir el hierro férrico a ferroso, ¿no? Con ácido ascórbico para evitar su interferencia. Esa es una de las cosas que se va a ver, digamos, en uno de los métodos, mencionan esto, ¿no? Para que no interfiera el hierro, ¿no? Le ponen ácido ascórbico para evitar su interferencia. Entonces, eso es usual también, ¿no? Después acá tenemos esta parte de acá. No nos deja ver, ya. La reducción del mercurio más 2 a mercurio 1, ¿no? Y que va a precipitar como el famoso calomel, ¿no? Recuerdan ustedes, este precipitado calomel era blanco sedoso, ¿no? ¿Ya? Y aquí combinan reducción y precipitación, ¿no? El precipitado blanco sedoso que se llama calomel, es el cloruro mercurioso. Este cloruro mercurioso se utiliza mucho en los electrodos, por si acaso, ¿ya? Y se dice electrodo de calomelanos, por si acaso, para cuando ustedes lleven instrumentación. Entonces, no hay tantos, digamos, no hay tantas reacciones redox que se puedan aplicar, ¿no? ¿Ya? Porque los cationes no todos son, digamos, tienen varios estados de oxidación, ¿no? Pero cuando se aplica enmascaramiento de formación de complejos, sí es mucho más numeroso, ¿no? Y tiene menos dificultades prácticas porque son complejos solubles. Entonces, al ser solubles, no generan esos problemas que causan, pues, los precipitados, que causan todo esto, ¿no? ¿Ya? Porque de todas maneras, por ejemplo, en el caso anterior del mercurio, estaría formándose un precipitado, ¿no? Otro agente que es muy usado para enmascarar, ¿no? Por complejamiento es el ion cianuro. El ion cianuro, pues, es un complejante muy fuerte, ¿no? Forma complejos muy estables con una gran diversidad de iones metálicos, ¿no? Pero por supuesto que estos complejos hay que tener mucho cuidado con el pH, ¿no? Como el hierro, el cobre, el mercurio, el cobalto, níquel, cadmio, zinc y metales nobles, ¿ya? Y aquí fíjense ustedes, cuando se hizo el enmascaramiento de hierro 2, de hierro 3 con cianuro, eso se produjo, se producen los hexacenoferratos, o sea, los ferrocianuros y ferricianuros, ¿no? Y su estabilidad es realmente tan grande, ¿no? Que cuando se agrega este cianuro,
las reacciones de identificación de hierro 2 y de hierro 3 no se logran, no dan resultados positivos. O sea, es como que el hierro se hubiera desaparecido, ¿no? Totalmente unos complejos sumamente estables, ¿no? Que no permiten prácticamente, digamos, detectar hierro en ellos, ¿no? ¿Ya? Esto fue una cosa bastante asombrosa. Y hace un tiempo hubo una cosa interesante que leímos acerca de cómo se podía desintoxicar, ¿no? Creo que era talio, si mal no recuerdo, con complejos de ferrocianuro, ¿ya? Se inyectaban inclusive. Eso se lo voy a buscar para que lo vean, realmente me llamó la atención bastante, ¿no? Que se utilizan inclusive para desintoxicar, ¿no? Creo que era, no sé si era talio o qué cosa era, pero les voy a conseguir eso. No lo tengo fresco. Entonces, por ejemplo, acá tenemos más ejemplos de enmascaramiento, ¿no? Por si acaso, todo esto acá, como les decía, no es para que se lo aprendan de memoria, es para que ustedes tengan una idea de los usos, ¿no? Y de las formas, cómo se controlan las interferencias, ¿ya? Así que no vayan a pensar pues que estamos dando un montón de información, sino son ejemplos para entender mejor, ¿no? ¿Ya? Los complejos ciano, ¿no? O sea, con cianuro del zinc y del cadmio, no son tan estables, ¿ya? Entonces, este ligando ciano puede reaccionar con formaldehído, ¿ya? Y entonces se descomponen prácticamente los complejos. Entonces, se les puede, digamos, tener temporalmente complejados con cianuro, ¿no? Y cuando ya, digamos, se realizó la reacción o ya se separaron de alguna otra sustancia, ¿no? Entonces, se les puede liberar y se les tiene ya disponibles, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es como un enmascaramiento temporal, ¿no? Que ese también es una forma de, digamos, de solucionar un problema, ¿no? Se pueden desenmascarar, ¿no? Entonces, esta secuencia de reacciones se puede usar para la determinación selectiva de cadmio o de zinc, ¿no? En presencia de otros metales que forman complejos ciano más estables y que no son descompuestos por formaldehído. Entonces, es una manera de separarlos, ¿no? Una manera de separarlos. Hierro 3 y los iones cloruro, ¿no? Tienen un color amarillo muy intenso. Ustedes recuerdan cuando se ataca, por ejemplo, no sé si se recuerdan ustedes, con ácido clorhídrico, alguna sustancia que tenga, algún mineral que tenga hierro 3, se pone amarillo inmediatamente. Lamentablemente en el laboratorio no le hemos podido ver esto como no tenemos ácido clorhídrico, es imposible, ¿no? Pero da ese color bien amarillo, un amarillo así intenso a la solución, ¿ya? Y inclusive cuando ustedes, por ejemplo, atacan un cemento, una muestra de cemento con ácido clorhídrico, y se les dice, bueno, hay que deshidratar la sílice, ¿ya? Deshidratar la sílice, ustedes van a ver que la sílice aparentemente está amarillenta. Al inicio se ve el ácido silícico amarillento, pero el ácido silícico no es amarillento, sino es por la presencia de hierro, ¿ya? Al final, cuando se logra deshidratar ese ácido silícico y se convierte en sílice, queda color blanquito, ¿no? Entonces, y era el cloruro férrico, en realidad, el que tenía daba ese color amarillo intenso, ¿ya? Entonces se forman complejos cloro, ¿no? Este color puede interferir para observar algunas reacciones, ¿no? Entonces, para poder evitar que esto ocurra, se añade ácido fosfórico, ¿no? De tal manera que se forme fosfato, ¿no? De hierro, y que es un complejo estable, más fuerte que el del cloro, y es incoloro. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos las reacciones redox, ¿no? La determinación de hierro, por ejemplo, con permanganato, es necesario que le agreguemos una mezcla que se llama la mezcla manganoso-fosfórica, ¿no? En donde el ácido fosfórico forma este complejo y el hierro que se va formando, que va reaccionando con el permanganato, se va formando hierro 3, no tiene ese color amarillo intenso, porque si no, nosotros no podíamos ver el punto final del permanganato, que va a ser un color rosado suavecito, ¿no? Tendríamos una interferencia tremenda. Entonces,
esa reacción la vamos a ver después, ¿ya? Esta parte de acá. Vamos a ver con más detalle. O sea, estos son, digamos, formas de solucionar problemas de interferencia, ¿no? El EDTA, por ejemplo, forma complejos muy estables con la mayoría de cationes. Y por eso es muy usado como agente enmascarante, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, amoníaco y peróxido, ¿no? Le agregamos al cobalto 2, este se va a oxidar a cobalto 3. Acuérdense ustedes que el cobalto y el manganeso se oxidan fácilmente, ¿no? Y forman un complejo aminado muy estable, ¿no? Entonces, este enmascaramiento del cobalto es muy importante en la determinación de níquel, por ejemplo, ¿no? Entonces, secuestramos al cobalto para poder tener al níquel libre, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos, ¿no? Ahora, ¿qué aplicaciones tenemos, por ejemplo, de titulaciones con EDTA? Tenemos muchas aplicaciones en realidad, ¿no? Recuerdan que les enseñé un pequeño libro, ¿no? Que en realidad es un manualito, pero compacto, pero hay tratados enteros sobre esto, ¿ya? En la hemeroteca, por ejemplo, de química hay bastante información sobre esto, ¿ya? Sobre EDTA. Mire, se puede efectuar, por ejemplo, la titulación de un ligando con una solución valorada de un catión metálico, ¿no? O sea, se puede titular, por ejemplo, yo puedo saber cuánto tengo de un ligando titulando con un catión, ¿no? Por ejemplo, la sal de un catión, por ejemplo, sulfato de zinc, ¿no? Sulfato de zinc, yo puedo titular con sulfato de zinc al EDTA, ¿no? O con magnesio, ¿no? Es el proceso inverso, pero se trabaja igualmente, ¿no? Después se puede determinar la dureza total del agua, como lo hemos visto nosotros, ¿no? ¿Ya? Y la dureza cálcica y magnésica por separado, ¿no? Lo que no se puede hacer en caso de ácido-base, pues, ¿no? Porque en caso de ácido-base titulamos más que nada por alcalinidad, ¿no? En caso de haber trazas de hierro, níquel, cobalto, cobre, ¿no? Es lo que habíamos visto que interfería con el caso con el negro hidrocromo, se añade una pequeña cantidad de cianuro, ya sea de potasio o de sodio, ¿no? Para enmascarar las trazas de los aniones, ¿no? De los cationes, que podrían bloquear el indicador y dar puntos finales regresivos, o sea, inestables, ¿no? Puntos finales inestables, ¿no? Este es el caso de la dureza total, sobre todo la dureza cuando se hace como les digo, en aguas industriales. Más que nada la presencia de este tipo de metales es en aguas industriales. Entonces, las empresas que hacen servicio de tratamiento de aguas industriales generalmente tienen este aditivo, ¿no? Para poder controlar para poder determinar la dureza sin problemas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver la dureza complexométrica total, ¿no? O la dureza total por método complexométrico, ¿no? Quizá lo he puesto al revés, ¿no? Entonces, la dureza total, ¿no? Vamos a hacer, digamos, muchas personas dicen que es la suma de calcio y magnesio, pero en realidad es más que calcio y magnesio, sino que ellos son los componentes más importantes, ¿ya? Por si acaso, se puede determinar también si hay algo de hierro ferroso y otros cationes más, que reaccionen en ese medio, ¿no? En ese medio tamponado. Entonces, ustedes recuerdan la razón por la cual se dice dureza, ¿no es cierto? Porque forman sales duras, ¿no? Estos cationes forman sales duras con los jabones, ¿no? Y estas sales duras, sales poco solubles, forman como una nata, ¿no? Y que le llaman una dureza, digamos, ¿no? En la tina, ¿no? Y además también en la tetera, por ejemplo, cuando vemos nosotros la tetera, está, digamos, la tetera tiene una capa de sales, ¿no? Calcárea generalmente predominan, pero también ahí pueden encontrar ustedes hierro, ¿no? Que la va recubriendo, ¿no? Mientras más dura sea el agua, más rápido se va a formar la capa, ¿no? Y en los calderos prácticamente es obligado el uso de agua blanda, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es agua blanda? Es un agua a la cual se le ha retirado la dureza. Y ustedes dirán, ¿cómo se retira la dureza? No hay una coladera para eso, ¿no? Porque son solubles. Entonces, lo que se hace es utilizar unas resinas de intercambio iónico. Esas resinas de intercambio iónico, ¿no? Tienen la capacidad de hacer un reemplazo, ¿no? Reemplazar, proporcionar sodio al agua y retener iones calcio, magnesio, hierro y otros más, ¿no? En la resina. Entonces, esta resina
se ablanda, ¿no?, con cloruro de sodio, ¿ya? Con cloruro de sodio se revierte la reacción y pasa nuevamente la resina a la forma sódica. Entonces, esto se ve mucho en la industria, ¿ya? Y es muy importante porque las aguas industriales, la mayoría deben ser blandas, ¿ya? Justamente porque pasan por procesos de calentamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya dicho esto un poquito de cultura general, vamos a ver la dureza total, ¿no? Que, como les decía, ¿no? El magnesio y el calcio, que son los componentes más o mayoritarios, perdón, discúlpenme, a veces me enredo, entonces de esa manera se expresa como carbonato de calcio, que es el componente mayor, ¿no? Pero porque no se puede expresar en cada uno, porque uno no sabe cuánto hay de cada uno, entonces se tiene que escoger el componente mayoritario, igual que en el caso de, por ejemplo, de un vinagre rojo, que puede tener varios ácidos, pero se utiliza el ácido acético como forma de expresión, ¿no? Expresión de la acidez. O también el jugo de limón, o cualquier jugo cítrico, se expresa como ácido cítrico por ser el predominante, ¿no? Entonces, en este caso se va a expresar como carbonato de calcio, ¿no? Entonces, se va a trabajar generalmente con el buffer de amoníaco cloruro de amonio, ¿no?, que es el buffer más conocido para este tipo de cosas, pero en nuestro caso utilizamos nosotros un tampón alternativo, ¿ya?, de ácido bórico con hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, acá tenemos el pH que se busca, es el pH 10, el pH objetivo, y se agrega unos miligramos del negro hidrocromo, ¿no? El negro hidrocromo, ¿no?, se prepara en cloruro de sodio para poder conservarlo mejor, porque si se preparara en agua, se desperdiciaría, solamente sería muy poquito lo que se podría preparar, porque no puede durar mucho tiempo. Antes también lo preparaban en alcohol, pero más estable es en cloruro de sodio. Mientras más seco, más estable, ¿ya? Se prepara en un mortero. Entonces, se titula con el EDTA, ¿no?, generalmente 0.01 molar, ¿no? Y cuando se agrega el indicador, ustedes saben que sale un color rojo vino o rosado, que es el indicador que está complejado con el magnesio, y cuando digamos, se termina todo el calcio, que es el que reacciona primero por ser más estable su complejo con el ETA, ¿no? Luego reacciona el magnesio, y el magnesio que estaba prácticamente, había formado este complejo rojo vino, ¿no?, es liberado por el EDTA y queda el indicador libre, ¿no? Entonces, cambia a azul celeste, ¿ya? Entonces, la dureza, como decía, se expresa así, ¿no? Así sea la suma de calcio, magnesio y todo lo demás, se expresa de esta forma, ¿no? ¿Ya? Y como las muestras de agua no todas tienen el magnesio, se le agrega una traza de cloruro de magnesio, ¿ya?, para que pueda funcionar este indicador. Con el calcio no funciona solo, ¿ya? Entonces, acá tenemos la dureza cálcica y magnésica, ¿no? Igual, se agrega, tenemos que separarlos a los dos. Al magnesio, ¿no?, lo separamos con hidróxido de sodio hasta llegar a un pH cercano a 12, entonces va a precipitar el magnesio como hidróxido, ¿no? Y prácticamente queda ahí enmascarado, pero sin retirarlo, ¿ya? Este es importante, está enmascarado, ¿por qué? Porque no lo hemos retirado, ¿ya? Entonces, y titulamos solamente al calcio, pero en presencia de hidróxido de magnesio. Este es un caso también de enmascaramiento, ¿no? Porque no lo hemos retirado, ¿ya? Esa es la diferencia entre una separación y un enmascaramiento. A este pH el indicador adecuado es la murexida, ¿no?, isopurpurato de amonio, porque el NET no funciona, acuérdense ustedes que se descompone, ¿ya? Y se requiere magnesio. Entonces, como estamos retirando el magnesio, estaríamos en contradicción, ¿no? Por dos razones, ¿no? Entonces, el resultado de la dureza cálcica se expresa como carbonato de calcio y se resta de la dureza total, ¿no? ¿Ya? Entonces, la diferencia es la dureza magnésica, ¿no?, que se obtiene por la diferencia de los volúmenes gastados, ¿no?, en una y otra determinación, y se utilizan factores gravimétricos para expresar el magnesio. Entonces, estos factores gravimétricos se utilizan en todo, ¿ya? No es que sean para usar en gravimetría solamente, ¿no?, sino es en todo, ¿ya? En realidad deberían llamarse factores estequiométricos, en mi opinión, no gravimétricos, ¿no? Pero bueno, así se les ha llamado. Entonces, así también se determina el calcio y el magnesio en otros materiales, ¿no? Por ejemplo, como en suero sanguíneo, productos farmacéuticos, rocas y minerales, materias primas, etcétera, ¿no? Productos terminados y todo esto, ¿no?
En aleaciones, por ejemplo, tenemos un caso muy interesante, miren. Tenemos, por ejemplo, un caso de bismuto y plomo. Se disuelve con ácido nítrico, ¿no? Ambos son solubles nítricos. Y el bismuto se titula con EDTA, ¿no? A un pH 1 a 1,5. Miren ustedes qué bárbaro, qué tal pH tan bajo. O sea que este complejo de bismuto con EDTA es estable, muy, muy estable, ¿no? Para que tenga este pH, ¿no? Generalmente los trivalentes y tetravalentes pueden tener, digamos, tal estabilidad que pueden ser titulados a estos pHs, ¿no? Usando como indicador el violeta de pirocatecol. O sea, este es un indicador también de metalocrómico, que vira de azul a amarillo, ¿ya? Entonces, se anota el volumen gastado y luego el pH se eleva a 5. Miren, ¿ah? De 1,5 de 1 a 1,5 hasta 5, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa se va a titular acá? El plomo, ¿no? Con EDTA, en la misma solución y con el mismo indicador. Miren ustedes, con el mismo indicador, pero cambia de azul también a amarillo. O sea, prácticamente este indicador es tan bueno, este indicador, que trabaja en este rango y en este rango, ¿no? Y con el mismo cambio. Miren ustedes qué curioso, ¿no? Bastante interesante. Entonces acá tenemos otras titulaciones complexométricas que no llevan, no se hacen con EDTA, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la determinación de plata por el método de Lewis. Este es un método bien antiguo. Miren ustedes de qué fecha, ¿no? ¿De qué fecha? Entonces, es el ion plata que reacciona con digamos, dos iones de cianuro, ¿no? El de diciano argentato, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando es anión, ¿no? Termina en ato, ¿no? Diciano argentato. Entonces, esta reacción se da en 2 etapas, ¿ya? Y la constante de estabilidad o de formación del complejo es muy alta, es sumamente estable, ¿ya? Miren ustedes de qué orden es esto. 1,1 por 10 a la 21. Súper estable, ¿no? Súper estable. Entonces, esta titulación es autoindicadora. ¿Qué pasa? No requiere indicador, ¿ya? Cuando estamos cerca del punto de equivalencia, todo el cianuro prácticamente se ha formado, ha reaccionado con el ion argentato, y cuando uno añade la última gota de titulante ya que está en exceso, se forma el diciano argentato 1 de plata poco soluble y precipita ocurriendo la reacción de indicación, ¿no? O sea, esta es una autoindicación. Miren ustedes qué interesante, ¿no? O sea que primero se forma el complejo soluble, pero ya con un exceso de titulante, prácticamente cambia, ¿no? Cambia este complejo y precipita, ¿no? O sea, en realidad se asocia aquí la plata, ¿no? Y precipita, ¿ya? Entonces, es como que se neutralizara con la plata, ¿no? Este complejo, ¿ya? Miren ustedes, qué interesante esta reacción, ¿no? Un complejo de plata neutralizado con el ion plata, ¿no? O sea, que ha reaccionado con ion plata. Esta turbidez prácticamente indica el punto final. O sea, muy interesante esta, pero claro que el cianuro no es muy simpático que se diga, ¿no? Muy tóxico. Para que el método de Lewis dé buenos resultados, se debe titular lentamente. Miren, ¿eh? Y con muy buena agitación, o sea, asegurarse que se haga de manera, digamos, lenta, o sea, no es una titulación que podamos hacerla muy rápido, sino más bien lentamente y con una agitación enérgica, ¿no? Aquí es preferible que haya, por ejemplo, un agitador magnético, ¿no? Un agitador magnético. Con una baqueta no sería muy recomendable porque también estamos más expuestos a él, ¿no? Entonces, preferible que en caso de hacer este tipo de reacciones, es preferible tener un recipiente cerrado, ¿no? Que la punta de la bureta pueda entrar, ¿no? Digamos, a través de un agujero adecuado, ¿no? Y mover con un agitador magnético. Entonces, la sobresaturación local hace que aparezcan puntos finales transitorios. Eso ustedes han visto cuando uno está titulando, parece que ya se llegara al punto final, pero después desaparece, ¿no? ¿Ya? Se desvanecen con agitación enérgica. Entonces, esta técnica se usa de rutina en los baños de plateado con cianuros. Miren, entonces, eso se utiliza todavía, ¿no? A pesar de su antigüedad, es un método muy preciso, ¿no? Miren, acá hay otras titulaciones, por ejemplo, miren, determinación mercurométrica de cloruros. El titulante es una solución valorada de nitrato o perclorato de mercurio, ¿ya? Que se añade a una solución ácida de la muestra hasta el punto final del indicador, ¿no? Es una otra forma de determinar cloruros, miren.
¿no? Una solución valorada de nitrato o perclorato de mercurio 2 que señala una solución ácida de la muestra hasta el punto final del indicador, ¿no? El ion mercurio 2, ¿no? Que realmente no es muy deseable trabajar con esto, ¿no? Por la toxicidad del mercurio, tiene un número de coordinación de 4, ¿no? Pero en esta titulación actúa con un número de coordinación efectivo de 2. Entonces la relación de mercurio a cloruro es 1:2 y su constante de estabilidad es alta, 1,7 por 10 a la 13. Miren, bastante alta, ¿no? Entonces el complejo de cloruro de mercurio 2 es un electrolito débil, poco disociado, en cambio el nitrato o perclorato de mercurio son electrolitos fuertes, pudiendo utilizarse como titulantes, ¿ya? O sea que no podemos utilizar este como titulante, sino a los, tiene que ser nitrato o perclorato, ¿ya? Pero realmente hacer algo con mercurio no es muy adecuado en estos tiempos, ¿no? Mucha toxicidad. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que se utilizan en este caso, ¿no? Los indicadores metalocrómicos son del tipo de difenilcarbazida, ¿no? O la difenilcarbazona. Estos son orgánicos, como ustedes pueden ver por los nombres, ¿no? Y los compuestos son amarillos y en solución, cuando se combinan con mercurio, forman complejos azul-violeta, ¿no? A un pH óptimo de 1,5 a 2, miren ustedes esto, para la difenilcarbazida y de pH 3 a 3,5 para la difenilcarbazona, ¿no? Entonces, este método se aplica en la determinación de cloruros en medio ácido, ¿no? Reemplaza ventajosamente al método de Mohr y permite la detección de cloruros en suelo sanguíneo y otros fluidos biológicos. Miren ustedes, esto está interesante, ¿no? Esa es una aplicación. Entonces, en fluidos sanguíneos, perdón, en fluidos biológicos no se utiliza el método de Mohr, ¿no? Y porque prácticamente es un pH neutro, ¿no? Y más bien se utiliza este tipo de complejos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta parte, ya, vamos a avanzar esta parte. Quería tomar la lista, pero todavía tenemos tiempo. Estos son los cálculos, digamos, ¿en qué se basan los cálculos? En las titulaciones complexométricas. Ustedes ya han visto, cuando han hecho la práctica, ¿no? No sé si todos en sus grupos hayan hecho práctica, pero por lo menos han visto la parte de laboratorio, ¿no? Entonces se basan en la reacción de formación del complejo, ¿no es cierto? Entonces, en caso de ETA, los cationes forman complejos generalmente 1 a 1. Solamente son raros los que forman complejos en otra relación. Por ejemplo, molibdeno y tungsteno, ¿no? Que forman complejos 2 a 1 con ETA, ¿ya? Entonces, prácticamente, acá se habla de molaridades, no tanto de normalidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos acá a ver un ejemplo, ¿ah? Miren, ¿cuántos miligramos de cloruro de calcio, ¿no? Con peso fórmula 110,99, están presentes en una muestra titulada con 25,22 mililitros de DTA 0,01350 molar, ¿no? En realidad sería 0,0135, ¿no? Ahí se ha pasado un cero. Entonces, vamos a decir que el calcio y el EDTA van a reaccionar 1 a 1. Entonces, acá tenemos una formulita, ¿no? Una formulita que es el volumen por la molaridad, ¿no? Hemos cambiado molaridad, ¿no? Molaridad por normalidad, ¿no? O sea, o normalidad por molaridad, mejor dicho, estoy hablando al revés, ¿no? Entonces, volumen por molaridad, ¿no? Por el peso fórmula gramo del cloruro de calcio, o sea, este es número de equivalentes o número de pesos fórmula, mejor dicho, ¿no? En este caso, número de pesos fórmula, porque aquí, en realidad el equivalente va a ser lo mismo que el peso fórmula acá, ¿ya? Como van a reaccionar de 1 a 1, entonces prácticamente es la concentración, el volumen de la solución por su concentración en moles por litro. Esto, por el peso fórmula gramo de cloruro de calcio, nos va a dar prácticamente las moles de cloruro de calcio que vamos a tener en este volumen y por esta concentración, ¿no? Y aquí vamos a tener un factor, ¿no? De 1. ¿Por qué? Porque la reacción es 1 a 1, ¿no? Y vamos a tener los miligramos de cloruro de calcio. Esto va a ser igual a los miligramos de cloruro de calcio. Miren. ¿Por qué? Porque estamos en el volumen en mililitros, ¿no? Entonces nos va a dar miligramos de cloruro de calcio. Entonces, si ustedes lo reemplazan acá, inclusive le ponen volumen por normalidad, siendo la normalidad igual a la molaridad, entonces ustedes van a dar cuenta que son los equivalentes o son los pesos moleculares, ¿no? Entonces tenemos 25,22 mililitros de la solución de esta de EDTA, ¿no? Por su concentración molar, ¿no? Por el peso del cloruro de calcio, porque
lo ponemos completo y no lo dividimos por 2. ¿Por qué? Porque reacciona de 1 a 1, ¿no es cierto? El calcio con el EDTA. Entonces, efectuando todo esto, nos sale 37,39 miligramos de cloruro de calcio, ¿no? Entonces, es un problema bastante directo, ¿no? No requiere mayor complejidad, ¿no? O sea, no tiene mayor complejidad, ¿no? Entonces, acá hay otro, miren. ¿Cuántos miligramos de cianuro de potasio, cuyo peso es 6512, ¿no? Peso fórmula, están presentes en una muestra que consume 18,35 mililitros de nitrato de plata, ¿no? 0,1050, en su titulación complexométrica que forma el cianuro, o sea, el dicianoargentato, ¿no? Dicianoargentato. Entonces, aquí prácticamente el cianuro, ¿no? Va a estar en una relación de 2 a 1 con la plata, ¿ya? Entonces, ese factor F que habíamos puesto por aquí va a ser 2, ¿ya? Ahorita vamos a ver, son factores estequiométricos en realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el volumen del titulante, ¿no? Por la molaridad del titulante, ¿no? Por el peso fórmula gramo del cianuro y por 2. ¿Por qué? Porque acá está en proporción 2, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros queremos conocer es el cianuro, ¿ya? Queremos conocer el cianuro. Entonces, tenemos 1835 por 0,1050 molar, por 6512, que es el peso del cianuro de potasio, por 2, ¿no? Entonces, si ustedes esto lo sacan de manera estequiométrica, van a llegar a lo mismo, ¿ya? Sino que estas son como formulitas más sencillas que se han digamos, planteado así, ¿no? Para facilitar las cosas, ¿no? Entonces tenemos 250,9 miligramos de cianuro de potasio en la muestra. Yo les propongo que ustedes lo resuelvan razonando de otras maneras, si desean, como para que lo comprueben, ¿ya? Por ejemplo, acá hay otro, ¿no? Se titula el ion níquel 2 en medio amoniacal, con cianuro de potasio 0,1160 molar. Se gasta 20,15 mililitros, ¿ya? Entonces, esto se va a titular en medio amoniacal. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción? ¿No? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la reacción? Va a ser el níquel más 2 más 4 cianuros, ¿no? Y forma el tetracianonicolato, se llama este. Tetracianonicolato, ¿ya? Tiene un nombre bien, parece el nombre ruso, ¿no? Tetracianonicolato. Entonces, aquí dice, expresar el resultado en miligramos de pirofosfato de níquel. Miren ustedes esto, ¿no? Pirofosfato de níquel, que se expresa así, su fórmula es así, perdón, níquel 2, peso 2 o 7, que su peso molecular es 291,36. Miren, aquí ya se va poniendo un poquito la cosa más compleja, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer reaccionar al níquel con el cianuro y se va a formar este complejo tetracianonicolato. Pero lo que nosotros queremos hacer es expresar, ¿no?, el resultado en pirofosfato de níquel, de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a ver cuál es la relación de níquel a cianuro primero, ¿no? Que es la reacción principal, ¿no? Esta reacción principal. La reacción de níquel a cianuro es 1 a 4, ¿no? Níquel contra 4 de cianuro. Entonces, prácticamente es como decir de 1/4 a 1, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, cada mol de este compuesto tiene 2 iones níquel, ¿no es cierto? Entonces, de una mol de este compuesto, una mol de este compuesto va a equivaler a 8 de cianuro, ¿no es cierto? Porque acá tenemos, para un níquel tenemos 4. Entonces, para 2 níquel tendremos 8 de cianuro, ¿no? Entonces se va a gastar 8 de cianuro, ¿ya? Y entonces quiere decir que 1/8 de mol de este compuesto equivale a una mol de cianuro, de potasio. Parece un poco enredado, pero esto hay que leerlo con calma, ¿ya? Para poderlo entender cómo lo plantean acá, ¿ya? O sea, cada mol de esta sustancia, de este pirofosfato, tiene 2 de níquel. Y como el níquel con el cianuro se relaciona de 1 a 4, ¿no? 1 a 4. Entonces, si esto tiene 2 níquel, son 8 cianuros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, prácticamente 1/8 de mol de este compuesto equivale a una mol de cianuro, ¿no? Entonces, acá tenemos el volumen de titulante
por la molaridad del titulante, por el factor por el peso fórmula de la sal y por 1/8, ¿no? Esto va a ser igual a los miligramos de este compuesto, digamos, pirofosfato de níquel, ¿no? Entonces acá tenemos 20,15 del volumen gastado por la molaridad, por el peso molecular de esta sustancia, ¿no? De esta sustancia, y por 1/8, ¿no? Es 85,13 miligramos de este pirofosfato de níquel. Entonces yo les sugiero, les recomiendo que lo revisen esto con calma, porque muchas veces uno, digamos, cuando es un poquito así de esta forma, un poquito sofisticada, ¿no? No lo ve tan fácil, pero lo pueden ustedes revisar y pueden ustedes deducir la fórmula de otra manera, ¿ya? Sino que esta es una forma práctica, ¿no? Que la da el libro de Flaschka. En el libro de Flaschka se desarrollan así los problemas, ¿no? Entonces acá tenemos que las titulaciones con EDTA, ¿no? No son todas iguales, ¿ya? Hay varios tipos de titulaciones. Por ejemplo, la titulación directa, ¿no? Voy a desenchufar un poquito. La titulación directa es la que generalmente se ha realizado, ¿no? Que, por ejemplo, hemos realizado la dureza del agua, ¿no? Es por titulación directa, o sea, el EDTA, ¿no? Ha reaccionado con el agente, con el analito, ¿no? Prácticamente directamente sin ningún tipo de reacción, digamos, de adición en exceso, nada de esas cosas, ¿no? Y hasta el punto final, hasta el punto, digamos, idealmente al punto de equivalencia. También hay titulación, digamos, por sustitución, ¿no? Aprovecho de decirles que en las evaluaciones, en la evaluación octava, la mayoría se ha equivocado, han confundido la titulación por retorno con la titulación por sustitución. Y no es lo mismo. La titulación por sustitución generalmente es determinación de aniones, ¿no? Con un anión. Entonces, el anión no va a reaccionar con el otro anión, sino una sustancia, un catión que es equivalente a ese anión, es el que se determina. Y se hace la equivalencia con el anión que estaba combinado con él. Entonces, esas son titulaciones de sustitución. Pero las que son por retorno, retroceso, es cuando uno agrega un exceso de digamos, de un titulante, por ejemplo, de EDTA, ¿no? Este caso, por ejemplo, de aluminio, uno le agrega al aluminio porque el aluminio tiene una reacción muy lenta con el EDTA, ¿ya? Y también tiende a formar, digamos, complejos el aluminio, ¿no? Sobre todo cuando eso está en medio clorhídrico. Entonces, se tiene que hervir inclusive para que haya una reacción completa con el EDTA. Y entonces, luego, el exceso que queda se determina con sulfato de zinc o sulfato de magnesio, o cloruro de zinc o cloruro de magnesio, ¿ya? Pero más que nada sulfatos porque se evita el uso de cloruros. Se tiene que evitar el uso de cloruros para justamente prevenir la formación de complejos con el aluminio, ¿ya? Entonces, esa es una titulación por retorno o retroceso, o sea, titulando un exceso, ¿ya? Pero lo que se está determinando son los cationes, ¿no? ¿Ya? Sino que no reaccionan directamente. Y la titulación indirecta la vamos a ver ahora también, ¿ya? Entonces, titulación directa ya la vimos, ¿no? Es la más usual, ¿no? Generalmente en medio alcalino y rara vez en medio ácido. Cuando es en medio ácido es pues porque justamente, ¿no? Digamos, el complejo es muy estable en ese medio, ¿no? Entonces, esta tiene menor error. Las titulaciones directas son las deseables, son las que tienen menos error. Ustedes, mientras hagan menos operaciones y mientras utilicen menos soluciones y menos mediciones, van a tener menos error, porque cada medición que hacen, cada solución que preparan, cada una que valoran y cada medida que hacen de volumen final y volumen inicial, tiene error, ¿ya? Entonces, mientras menos operaciones tenga un método, es mejor, ¿ya? Un método que sea súper largo, súper trabajoso, súper elaborado y todo esto, generalmente tiene muchos errores, ¿ya? Los análisis de trazas, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? Tienen a veces mucho error, ¿no? Cuando se usan indicadores, por ejemplo, metalocrómicos selectos, ¿no? Se titula el catión con el ligando, ¿no? Entonces, ahí hemos visto ya, pues, por ejemplo, ¿no? Estos son directos. Magnesio, zinc y cadmio, por ejemplo, con indicador NET, ¿no? Si titulan directamente no tienen problema.
el cobalto, níquel y cobre con indicador Murexida, por ejemplo, ¿ya? En algún informe he visto por ahí que decían que solamente la Murexida servía para magnesio, pero no es así, ¿ya? ¿No? Para calcio, perdón. Cobalto, níquel y cobre con indicación Murexida. Hierro y cobre usando cromazurol, por ejemplo, ¿no? Hierro con ácido 5 sulfosalicílico o tirón, por ejemplo, este se llama tirón, ¿no? El plomo, por ejemplo, usando naranjicidenol o azul de metiltimol, ¿no? Entonces, estas son titulaciones directas, son ejemplos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes lo pueden ver esto, el zinc con el naranjicidenol o con la 3,3-dimetilnaftalina, ¿no? Entonces, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Simplemente para conocimiento de ustedes, ¿no? No es para que se aprendan de memoria, por si acaso, así que no se vayan a asustar. Entonces, ¿qué cosa es una titulación por sustitución? Lo que les estaba mencionando, ¿no? Se basa en el uso de diferentes fuerzas de enlace de varios cationes que forman complejos con EDTA, ¿no? Con diferentes valores de constante estabilidad. Entonces, la mayoría de metales forman enlaces más fuertes con el EDTA que con el magnesio y con el zinc, ¿no? O sea, miren, ¿eh? El magnesio y el zinc son los complejos más, digamos, menos estables. Por esa razón es que requieren un medio más alcalino. Esos que son muy, pero muy fuertes, muy estables, pueden resistir medios ácidos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Que pueden resistir medios ácidos. Entonces, ¿qué pasa? Se agrega esta sustitución por sustitución, lo que se va a hacer es agregar un volumen medido de la solución del quelato magnesio EDTA o zinc EDTA valorado. O sea, nosotros no tenemos solamente el EDTA disódico, también podemos tener el EDTA magnésico. Miren, ¿eh? Esto es bien interesante. EDTA magnésico o EDTA con zinc valorado, ¿ya? Esto también venden, inclusive en el almacén de reactivos de la universidad, del quinto piso, tenemos zinc EDTA, ¿ya? Que lo venden, es una solución comercial, que también nosotros podríamos prepararla, pues, ¿no? ¿Ya? A la muestra, en donde está disuelto el catión M, por ejemplo. Tenemos un catión M, ¿ya? Digamos que forma un complejo más estable con el EDTA, ¿ya? Pero no tenemos, por ejemplo, un indicador. No tenemos un indicador para él. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos a ¿no? Le agregamos una cantidad de estos, digamos, EDTA con magnesio o EDTA con zinc. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este catión M, ¿no? Como forma un complejo, perdón, más estable con el EDTA, va a competir con uno de estos dos, con el magnesio o con el zinc, que están con el EDTA, y lo va a desplazar, ¿ya? Se va a apoderar, por decirlo de una manera, para que ustedes lo vean mejor, lo entiendan mejor, de una manera coloquial, se va a apoderar este metal del EDTA, ¿no? O el EDTA se va a apoderar de metal, como quieran verlo, ¿no? Y va a liberar una cantidad equivalente de magnesio o de zinc, equivalente a este M, a este metal, ¿ya? Y esa cantidad liberada es la que se va a titular por retorno, ¿ya? Entonces, el ion M desplaza una cantidad equivalente de magnesio o de zinc, ¿ya? Y ese ion desplazado, ¿no? Es el que va a ser una cantidad equivalente, ¿no? Se titula directamente con el EDTA disódico. ¿Ve? Entonces, y lo bueno es que como el EDTA disódico, ¿no? Solamente va a consumir a magnesio o a zinc. ¿Por qué? Porque el otro catión que ha resonado con el EDTA, ¿no? Es sumamente estable y no lo va a poder desplazar, ¿ya? Entonces, el consumo directo de este EDTA va a ser prácticamente igual a la cantidad, ¿no? O equivalente a la cantidad del ion M que está presente, ¿ya? No sé si está claro. Miren, ¿eh? Les repito, ¿no? O sea, tenemos a este metal, ¿ya? Pero no tenemos, para este metal no tenemos un indicador, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, queremos conocer su concentración. Entonces, lo que hacemos es agregar un exceso, ¿ya? Estimamos un exceso de magnesio EDTA o zinc EDTA que está valorado, ¿no? Entonces, tiene una concentración definida, tiene su factor, tiene su modalidad, qué sé yo. Entonces, esta sustancia ingresa y se reacciona con este metal, y este metal, por formar un complejo con el EDTA más estable que el magnesio y el zinc,
los va a desplazar, ¿no? Va a desplazar, ya sea al magnesio o al zinc, ¿no? Entonces, pero la cantidad que va a desplazar va a ser igual a la cantidad del metal que está acá, que también reacciona en proporción 1 a 1. Y este magnesio liberado o el zinc liberado, según lo que ya hemos utilizado, ese es prácticamente desplazado y queda libre para ser titulado con EDTA de forma directa. Entonces, eso se llama titulación por sustitución, ¿no? O sea que el zinc y el magnesio, o el magnesio, perdón, van a reemplazar, ¿no? A otra sustancia que es más, que no tiene no tiene un indicador, ¿no? La titulación por sustitución se puede usar en caso de no contar con un indicador adecuado para la titulación directa, ¿no? O también en caso de que el catión precipite al pH que debe mantenerse durante la titulación. Miren ustedes, este caso también es interesante, ¿no? O sea, el catión puede ser un catión que no se logre mantener en solución en las condiciones que requiere, por ejemplo, un indicador dado, ¿no? Que podría funcionar en ese caso, pero no. El catión va a precipitar, el catión M precipitaría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se puede usar soluciones de magnesio EDTA o zinc EDTA valoradas, ¿no? Y una de ellas se agrega inicialmente a la solución, de ion a determinar, y bueno, estamos repitiendo acá, ¿no? Estamos redundando, ¿no? Entonces, la cantidad de magnesio o zinc liberado se puede titular con EDTA al punto final del net, por ejemplo, ¿no? Aquí no hay problema, ¿ya? El zinc también se puede titular con net. Perdón, presencia de net. Entonces acá tenemos otra, la titulación por retorno o retroceso, ¿no? ¿Ya? Un volumen conocido de EDTA valorado y en exceso se agrega a la solución del catión por determinar, ¿ya? Este caso, por ejemplo, es el caso del aluminio, ¿no? El exceso se titula con solución valorada de sulfato de magnesio o de sulfato de zinc de la misma concentración que el EDTA, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos el caso de emisión de aluminio y hierro, que también se incluye, en sulfato de aluminio, al punto final del naranja de Tylenol, ¿no? Que son métodos A, W, AA. Esto aquí es una asociación dice American Water Works Association, de Estados Unidos, ¿no? Digamos una asociación americana de trabajadores del agua, ¿no? Y, bueno, ellos dicen americanos, pero en realidad todos somos americanos, ¿no? Bueno, en fin. Y la NTP, esta es nuestra norma técnica peruana, que es una copia, ¿no? Que digamos, se basa en esta norma, la NTP 311095, es norma técnica peruana para el sulfato de aluminio, en donde está este método, ¿no? ¿Ya? Donde se agrega el EDTA, ¿no? Generalmente son 15 mililitros de EDTA valorado, y también se tiene que agregar un medio ácido, generalmente sulfúrico, ¿no? Se agita esto, perdón, se calienta, ¿ya? Por 10 minutos, y después se enfría, y el exceso se titula con solución valorada de sulfato de zinc, en este caso es el método oficial, ¿no? De la misma concentración que el EDTA, ¿no? Este es EDTA 0,1, este también es 0,1, ¿no? Y esto al naranja es Tylenol, ¿ya? Entonces, prácticamente al conocer el exceso, ¿no? Y conocer cuánto es el exceso, el total, perdón, y luego el exceso se puede determinar la cantidad ¿no? Este método es conveniente, la titulación por retorno, si el catión problema forma complejos más estables con el EDTA, pero no reacciona con ninguno de los indicadores conocidos o disponibles, ¿no? O también el enlace de dicho metal con el indicador es demasiado fuerte para que funcione en el punto final, o sea, no hay una buena definición del punto final, ¿no? En el caso de la terminación de aluminio, por ejemplo, se debe a que la reacción de formación del complejo requiere tiempo y energía adicional y debe desarrollarse en caliente, en un medio ácido, por 10 minutos, antes de enfriar y titular por retorno con sulfato de zinc valorado. Que acá hay una cosa interesante, miren ustedes, el aluminio más 3, cuando está en forma de cloruro sobre todo, ¿no? Tiende a polimerizarse. Hay una, digamos, el tricloruro de aluminio, si ustedes lo ponen en agua y lo calientan, se va digamos, adquiriendo cada vez más viscosidad, se va poniendo, digamos, espeso, por decirlo de una forma coloquial, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está polimerizando y se concentra, ¿ya? Y se forma el policloruro de aluminio
o clorhidrato de aluminio, que son compuestos que le llaman misnómeros o polímeros inorgánicos, ¿ya? Entonces, por esa razón es que generalmente se utiliza, en este caso, ácido sulfúrico, ¿ya? Para evitar que ocurra este problema, ¿no? ¿Ya? Porque si no, prácticamente el aluminio no está libre y no reacciona con el EDTA, ¿ya? Entonces, esta es una cosa que muchas veces no se explica, pero es así, esto ocurre así, ¿no? ¿Ya? Inclusive ese polímero de aluminio con el clorhídrico se utiliza en tratamiento de aguas, ¿ya? Es un compuesto, o sea, no un compuesto sino varios, ¿no? Pues al polimerizar, mucho va a depender de las condiciones en que se realice y digamos, la materia prima, todo que se emplee, puede dar diferentes fórmulas o diferente distribución de pesos moleculares, y eso es, digamos, muy, muy crítico, ¿no? Entonces, ese producto se utiliza, por ejemplo, en tratamiento de aguas, cuando son las aguas muy coloreadas, tienen mucha materia orgánica, ¿no? O cuando son climas muy fríos, o tienen muy baja alcalinidad las aguas, ¿no? Por ejemplo, acá, esta titulación indirecta, ¿ya? Hay varias formas, ¿no?, de hacer la titulación indirecta, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué hora es? Ya, vamos a terminar esta parte. Por ejemplo, una forma es cuando se agrega como agente precipitante, ¿no? Una cantidad exactamente medida de una solución valorada como precipitante, ¿no? Y una vez precipitado el catión a determinar, el exceso de la solución valorada se titula con EDTA estándar. Eso también hemos visto cuando hemos visto la titulación por precipitación, ¿no? Que agregamos, por ejemplo, a un sulfuro, por decir, ¿no? Le agregábamos el nitrato de plata, ¿no? Que como agente precipitante iba a reaccionar con el sulfuro y iba a desplazar a un catión, ¿no? Entonces, la solución valorada en exceso, ¿no?, es la que se determina, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un caso, ¿no? Ejemplo, ¿no? Luego de precipitar el sulfato con solución valorada de cloruro de bario, el bario excedente se titula con EDTA. Por ejemplo, esto es lo que yo les mencionaba del caso de determinación de sulfatos, ¿no?, en agua potable, por ejemplo, o en cualquier agua, ¿no?, con el método indirecto, pues, ¿no? ¿Ya? Que es, yo quiero determinar sulfato, pero el sulfato no va a reaccionar con el EDTA, porque ambos son aniones. Entonces, agregamos acá un exceso de ion bario, ¿no? ¿Ya? Y el exceso de ion bario, un exceso conocido, por supuesto, una cantidad conocida grande, y ese exceso, que lo conocemos después por la titulación por retorno del ion bario, ¿no?, el cloruro de bario, se titula con el EDTA. Entonces, el total agregado de solución valorada de cloruro de bario menos el bario que queda, que es excedente, es la diferencia de sulfatos. Pero si se trata de ser un sulfato en aguas, ¿no?, además hay que determinar la dureza del agua, ¿ya? Entonces, esa parte requiere una explicación, ¿no? Requiere menor tiempo que una determinación gravimétrica de sulfatos. Esta determinación gravimétrica de sulfatos, lamentablemente, nosotros no la hemos hecho este año, porque ha estado fuera de la guía, ¿no? Y bueno, no la pudimos hacer, ¿no? Entonces, permite el análisis de aniones. Esto más que nada es para análisis de aniones, ¿no? Entonces, esta parte ya la vemos última, ¿no? Se titula el exceso de solución, por ejemplo, este es otro caso, ¿no? Se titula el exceso de solución valorada de un catión que forma un complejo con otro ligando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos determinación de cianuro. Se valora, este es otro anión, ¿no? Se valora una solución de sal de níquel, por ejemplo, como el ejemplo que vimos, ¿no?, de níquel. Se agrega un exceso de la solución de níquel 2 al ion cianuro, ¿no? O sea, acá tenemos una solución valorada de sal de níquel. Se va a agregar un exceso de solución de níquel al ion cianuro, ¿ya? Al ion cianuro problema, formando ion tetraciano nicolato 2, que es el que está acá, ¿ya? Y luego el exceso de níquel se determina quelatométricamente, ¿no? O sea que nosotros hacemos que el níquel, ¿no?, reaccione con el cianuro, pero agregando níquel en exceso. Entonces, se forma y queda un níquel libre. Ese níquel libre es el que se determina quelatométricamente. Y es tan fuerte que el EDTA no lo desplaza, solamente reacciona con el que está libre, ¿no?
Este de aquí, ya con esto terminamos. Entonces, acá tenemos, se titula un catión equivalente a otro, que es precipitado junto al primero, dice, por ejemplo, determinación de sodio. Miren, ¿eh? Este es un método bien curioso, ¿no? Miren, el sodio se precipita como acetato de uranilo, de zinc y de sodio. Pero esta fórmula se conoce, ¿ya? Tiene que ser conocida. Luego, el contenido de zinc en el precipitado se titula con ETA. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que disolver el precipitado, ¿no es cierto? O sea, se precipita esto, se separa y luego tendríamos que, como te digo, disolver este precipitado y el zinc liberado se titula con el ETA, ¿no? Se obtiene el contenido de sodio a partir de la proporción del sodio a zinc en la fórmula estequiométrica, ¿no? Entonces, este es el error. Y este último se titula un catión sustituto que formaba parte de un complejo. Determinación de plata, por ejemplo, los iones plata reaccionan con el complejo tetrahexano-nicolato, ¿no? Liberando una cantidad equivalente de níquel, el cual es titulado con ETA. Entonces, aquí, y todos son juegos de estabilidades de los complejos, ¿ya? Entonces, esto ustedes ya lo van a leer con calma, ¿ya? Aquí hay unos agentes quelantes comerciales, ¿ya? Esto lo vemos con el día, digamos, el día, fin de la presentación. No importa, lo cerramos acá. Ya. No importa. Ya. Entonces ahora vamos acá. Entonces vamos a tomar la lista antes de que se nos pase la hora, ¿ya? Antes de que se pase la hora. Que me olvide. Ay, me equivoqué y lo sabía. Antes de que se nos pase la hora. Ya. Entonces, Fernando, Miguel, Rosa, Daniel, Álvaro Daniel, Gino, Isabel, Angélica, Karen, Iván, Piero, Oliver, perdón, Euler, Joseph, Alexandra, Ashley, Franco, Ronald. Casi se me pasa la hora. Casi se me pasa la hora. Vamos a dejar de grabar.